Hoy vamos a hablar de amistad De amistad entre mujeres. y de las tusas de las amistades porque entre amigas también terminamos. Y es que la amistad siempre ha estado como en un segundo plano, ¿no? Ha sido vista como un vínculo secundario, no se habla tanto o suficiente de lo complejo y de lo político que puede llegar a ser ese vínculo. Por eso este episodio se lo vamos a dedicar a la amistad y a las tusas de amistad. Así que si están pasando por una tusa, amigas, quédense. Este capítulo es para ustedes. Somos volcanes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Somos Volcanes, el podcast de Revista Volcánicas, en donde hablamos de dilemas feministas entre amigas. Yo soy Catalina Ruiz Navarro, filósofa, periodista y directora de la Revista Volcánicas. Soy autora de 2 libros y en este podcast me acompaña mi amiga y compañera de todas las batallas y tormentas, Ita María. Hola a todas, a todos y todes. Yo soy Ita María, hola Kat. Soy economista, editora general de Revista Volcánicas y soy autora de 2 libros también. El segundo libro, La suma de todos los afectos, pues está casi que la mitad dedicado al tema de hoy, a la amistad entre mujeres y a las tusas de amistad. Y ya les puedo contar, chiva, primicia, que se fue a reimpresión. Nos vamos a segunda edición. ¡Uh! Bueno, no, espectacular. Yo espero que este libro no solamente se reimprime en Colombia, sino que empiece a aparecer en otros países. Vamos a ver si esa noticia nos la puede dar pronto, pero antes de entrarle al tema de hoy nos acompaña en producción Laura Ubaté. Lau es una de las tesas del podcast, yo creo que en Latinoamérica, vamos a decir también el mundo y también del storytelling. Para nosotras, además, es una gran amiga de la casa, es mentora en Creadoras Camp y tiene un podcast que les recomendamos muchísimo que se llama Juventud Maldito Vacío. Bueno, aplauso para nuestra productora, gracias. Y bueno, nada, no olviden antes de que arranquemos suscribirse a este podcast en YouTube, en Spotify, activar las campanitas, las notificaciones, todo eso y dejarnos sus comentarios, sobre todo de este tema. Arranquemos. Arranquemos. Bueno, a mí este tema me encanta, por supuesto, llevo escribiendo un montón de esto y quiero empezar preguntándote, Kat, ¿has tenido tusas o rupturas de amistad? He tenido tusas y rupturas de amistad. Eh, Hay una, por ejemplo, que me duele hasta la fecha. Y cuando pienso en eso, lo primero que pienso es uno que fue muy doloroso. Sobre todo porque fueron como rupturas como terminar con los novios, o sea, de pelearnos y no volvernos a hablar. No como esas amistades que suavemente se van como desvaneciendo, sino como el golpe de esa ruptura es muy duro. Hubo otra en la que yo definitivamente estaba dando muchísimo más y me estaban exigiendo una cosa que yo no soy y es incondicionalidad. Yo seré incondicional con Carlotica, pero yo no soy incondicional con ninguno de mis vínculos. O sea, si a mí me están haciendo sentir mal y están haciendo cosas que me hacen daño, yo no voy a quedarme ahí incondicional por ningún motivo, o sea, no. Y hay otra que es una persona que yo respeto mucho, la verdad, y a veces pienso, ay, si hubiera sido así, si hubiera sido así, pero también pienso, bueno, de pronto no había manera de salvar eso y eso se rompió porque ya le cagabas y eso es lo que hay y no hay más. Que quizás es lo más probable en realidad, porque yo creo que si hay con qué reparar una amistad, de pronto uno vuelve ahí a hablar, pero la mayoría de las veces, si uno termina es porque hay cosas irreparables, ¿no? La mayoría de las veces, como dijo Rick Arena, cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Y la amistad es un tipo de amor. Quiero saber de tus tusas. Bueno, yo he tenido, creo que las más dolorosas, o a las que más estoy volviendo casi siempre que hablo del tema, es a las de los vínculos más largos, de más larga Ujú. data, como las amigas de toda la vida, que no, mira que no han sido las rupturas más dramáticas, sino que han sido más como distanciamientos muy atravesados por coyunturas políticas y con elecciones el otro año en varios países. Creo que prepárense para las tusas familiares y de amistad que se vienen. Y bueno, y es que uno a veces está ahí como sosteniendo unos vínculos por la larga data, por amigas de toda la vida, como si nos fuéramos a pensionar de ahí.
Y está el otro tipo de tusas, que son las de las amistades más recientes, las amistades feministas también creo que tienen otros asuntos que les atraviesan, otras tensiones, otras exigencias sobre todo, y hay un par particularmente que no han sido como las más dolorosas, pero sí como que las que más ruido han hecho, las que fueron como más escandalosas, pero que no me, que de hecho se sintieron como soltar pues una carga importante emocional y como finalmente una decisión que había que tomar y que uno no toma y va dejando que el drama la tome por uno, donde creo que hay un tema de expectativas y quisiera que habláramos un poquito de esas Sí, expectativas porque tú decías algo que me parece fundamental en la conversación sobre las amistades y es la incondicionalidad. Yo sí. tampoco creo en la incondicionalidad, porque esto es decir, yo voy a ser tu amiga a pesar de cualquier cosa. Y los vínculos, todos los vínculos, tienen que tener unas condiciones en las que uno diga, me voy, o sea, esto no lo voy a soportar, no lo voy a tolerar, no puedo, no quiero, bye, está condicionado. Sí, yo pienso que ese es uno de los primeros límites que uno tiene que pensar en la amistad. Y, ¿sabes? Otra cosa que yo pienso mucho es que uno tiene que aprender qué pedirle, qué esperar de cada amiga. O sea, yo no espero que tú te vayas de fiesta conmigo. O sea, mi amiga para irme de fiesta no es cita. No, Eh, no lo no soy, es. gracias Catalina Si por... yo, si yo me clavara con que es que tú no sales de fiesta conmigo y para mí es muy importante salir de fiesta, que lo es, pero tú nunca vas de fiesta conmigo, y yo dijera, esto es un síntoma de que esta es una mala amistad, pues yo voy a estar ahí mal. O sea, así como tengo amigas hippies con las que no voy a estar hablando de política, así como tengo amigas para irme de fiesta, pero a las que no les voy a preguntar jamás por ningún motivo, como un consejo que tenga que ver con mi matrimonio. Eh, ¿Me entiendes? Creo que muchas veces tenemos esta conversación en el poliamor, se ha tenido como de que tu vínculo sexoafectivo no tiene que cubrir absolutamente todas las bases de tu vida, pero como que a veces eso sí lo esperamos con la amistad, y uno tiene que entender, yo creo que, a ver, ahora que dije que yo he tenido como tres terminadas que me han dolido bastante, de tus amigales, yo también tengo muchas amigas de muy larga data. O sea, yo tengo amigas cercanas con las que yo puedo llegar y hablar con intimidad absoluta, que somos amigas desde los 6 años. Y amigas desde cuando tenía 12, de cuando tenía 16, de cuando tenía 25. Y son unas amistades muy íntimas, pero por ejemplo, todas saben que de mí no van a esperar que yo les esté escribiendo cada semana, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Eso no va a pasar. O también saben, si yo voy donde Catalina a pedirle un consejo, Catalina me va a decir lo que piensa. Si lo que quiero es que sea una amiga que me diga lo que yo quiero oír, no vienen donde me a hacerme ninguna pregunta. A mí es a donde vienen a contarme el problema cuando necesitan que alguien les diga que ya dejen ese novio. Que se Entonces, separen, exacto. Y sepárate entonces, hermana. pero me entiendes, creo que en esos entendimientos mutuos, uno logra construir unos vínculos más duraderos porque, o sea, entiende que te puede dar cada persona. Y yo valoro mucho esos vínculos de larga data porque a mi amiga cuando tenía 6 años no puedo engañarla. O sea, no puedo mentirle, no le puedo decir, mira, es que yo hice esto por tal, lo que pienso sobre nada. O sea, puede ver totalmente a través de lo que estoy diciendo, sabe si le estoy hablando mierda o no, y va a ser capaz de decirme, no mames, estás hablando mierda, o sea, ¿qué te pasa? O la estás cagando. Y eso a mí me parece muy importante tenerlo en mi vida, ya lo hablaremos, pero qué lindo que haya gente que quiera estar con uno y además te quiera decir cuando le estás cagando sin ganar nada a cambio, solamente porque te quieren ver bien. Oigan, quiero hacer una aclaración importante y es que yo sí voy de fiestas, pero de hecho tengo una vida social más activa de lo que yo quisiera, pero yo muero muy temprano en la fiesta, o sea, me tomo un cóctel, dos cócteles y a medianoche me quiero ir a dormir, yo soy un nácaro y Cata es de fiesta, fiesta hasta el amanecer, fiesta infinita. Cuando vean, claro, entonces la gente cree que yo estoy como,
Party hard, oigan, yo estoy party hard hasta las 12 y no hard, mentira, soft. Hasta las 12 me da sueño. Salquen ustedes sus propias conclusiones sobre si se va de fiesta o no. Dicho esto, bueno, mira que yo creo que, claro, hay amigas para distintos momentos de tu vida y hay amigas a las que uno vuelve y de las que se distancia y con las que podemos tener unas dinámicas mucho más libres. Y yo creo que la libertad es un tema también clave para hablar de las amistades. De hecho, es el vínculo que más libertad nos ha permitido y en el que más libres podemos ser. Entonces, empezar a ponerle como estas expectativas, estos mandatos, este parámetro de darte siempre la razón, de que no haya confrontación, de que no haya... Y mira que yo soy mala para confrontar, pero creo que tiene que haber espacio, por supuesto, en las amistades para decir, oye, no puedo, no estoy de acuerdo. Siento que hay como este mito también de que las amistades entre mujeres son difíciles, son complejas, son más complejas, y yo creo que no necesariamente. Yo creo que eso tiene que ver, por supuesto, con el acondicionamiento y con los roles de género y con el lugar de la amistad entre las mujeres y también el lugar de la amistad entre los hombres, ¿no? A nosotras se nos ha enseñado desde siempre a eh, habitar y albergar y a tramitar las emociones, incluso las que no son nuestras, y eso se ha vuelto también como una especie de trabajo adicional. Y a los hombres no, y a los manes no. Entonces las amistades entre ellos pues están menos atravesadas por cargas emocionales y por emociones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú tienes amigos hombres? En este punto de mi vida tengo muy poquitos. No tengo. Uno, dos, quizás. En los que podría confiar. Dos, no más. Bueno, miren, para sorpresa de todo el mundo, yo tengo amigos hombres. Debo tener como 5 buenos amigos hombres. ¿Sabes? Son unos amigos hombres que hablar con ellos yo lo encuentro valioso. Me gusta la perspectiva del mundo que me traen y con quienes yo me puedo sentir muy cómodamente yo. Entonces, no sé, como que siento que puedo meter a mis amigos hombres en esa misma categoría de poder hablar de temas profundos con mucha rapidez y de no estar como, ay, yo soy mamá y dirijo una revista, no tengo tiempo para estarle diciendo a la gente cómo estás. Kat, pero esos amigos de los que hablas están en la dimensión heterosexual. Son heterosexuales, son heterosexuales. No estoy contando a mis amigos gays. Ah, mira. No, estoy hablando de hombres heterosis, unos casados con hijos. Claro, sí, te lo pregunto porque para mí sí hay una dimensión de la amistad en ese heteropesimismo del que hablábamos en el primer capítulo, que, chicas, es innegable, es una realidad. Por ahí están pasando muchas y muchas lo atravesamos desde la amistad. Por el lado de la amistad, yo creo que tiene que ver con el manejo de emociones, porque nosotras, porque para ellos el tema de las emociones está muy ligado a lo romántico únicamente, ¿no? O va más hacia allá. Es raro que entre ellos se hablen con la profundidad emocional con la que nos hablamos nosotras Sí. de cualquier tema. O sea, nosotros lo exprimimos, le sacamos un compendio, analizamos, sacamos pros y contras, Excel. Y por eso creo que hay esta falsa idea o no sé si falsa, pero pues tiene que ver con esto, de que son amistades más complejas, ¿no? Y más complejas no quiere decir más complicadas, tienen más capas. Y eso me parece chévere porque no ha sido suficientemente bien representado en la cultura popular. Como que siempre la representación de las amigas se queda muy en la capa superficial de, ay, vamos de compras, ay, vamos a hablar de hombres. Y hay muchísimo más detrás. Yo soy una fanática acérrima, Cata también, y la hemos mencionado en varios capítulos de Elena Ferrante y la saga de sus dos Espectacular. amigas, que logra develar esas complejidades. Tensión. Exacto, el te quiero, pero te odio, pero te envidio, pero hay rivalidad, pero hay cuidado, pero también hay descuide y pues no sé, creo que eso falta mucho más para entender realmente por qué son complejas, pero también tan ricas las amistades entre nosotras. ¿Y por qué? Por supuesto, estamos teniendo estas rupturas porque evidentemente hay un momentum de rupturas. Mira, yo no hay una presentación del libro que haya hecho en la que no llegue más de una chica joven a decirme estoy pasando por una tusa de amistad.
¿Y cuál es tu recomendación para sobrevivir a una tusa de amistad? Uf, no tengo, no la tengo tan clara, o no las tengo tan claras. De hecho, es una pregunta que me hacen mucho, que yo quería rebotarnos acá al consultorio sentimental, pero la podemos ver más adelante, cuando lleguemos ahí. Pero sí creo que entiendo un poco de dónde están viniendo muchas de esas tusas de amistad y me atrevo a plantear la tesis que la meto al libro y es, creo que logramos descentrar la conversación o nuestras vidas del amor romántico con muchísimo trabajo, teoría, filosofía y praxis feminista y en un punto lo que hicimos fue, ok, entonces vamos a poner en este lugar a nuestras amigas. Entonces empezamos a tener y a ver como en muchos lugares, las amigas son el amor de tu vida. Empezando por Charlotte de Sex and the City, fue de las primeras en decirlo tan públicamente. Sí. Y mis amigas son terapia. Y como, claro, como empiezas a notar, hay un montón de expectativas que se le estaban poniendo a las amigas y a la amistad entre mujeres que vienen del amor romántico, que ya habíamos dicho, oigan, esto estaba mal, esto falló, esto salió mal, Sí. no lo repliquemos, y se está replicando un montón. Entonces yo creo que por ahí puede haber mucho por conversar para dejar de replicar en nuestras amistades si queremos aspirar a otro tipo de amistades o unas amistades que no sean tan dolorosas. Esta idea de que mi amiga me va a salvar. O cuando decimos me cuidan mis amigas, entonces eso de repente se vuelve como eres mi amiga, me tienes que cuidar. Y una cosa muy difícil de aprender de la vida adulta es que no, nadie te debe nada, nada te deben. No te deben venir a ponerte atención, no te deben trabajo emocional, no te deben cuidado, no te deben salvarte. Si de pronto quieren hacerlo, ey, y pueden hacerlo, porque a veces uno quiere hacerlo, pero simplemente no puede. Ey, espectacular, gracias, increíble, qué bien, qué suerte. Pero si alguien no lo hace, no significa que no sea tu verdadera amiga. Quizás esa persona en ese momento no puede ocupar ese lugar o eso que tú estás pidiendo de que te salven. Es un momento para que te des cuenta que te tienes que salvar a ti misma, porque en verdad al final nadie te puede salvar, te pueden ayudar un poquito, pueden estar ahí en un momento difícil, pero hay cosas de la profundidad de uno mismo que solamente uno puede hacer. Pero cuando eso se vuelve una obligación, me parece que se avinagra la amistad mucho. Sí, yo creo que esto de sanar, como ese mandato de sanar, y toda la instrumentalización de un lenguaje de bienestar y de salud mental ha sido catastrófico, como el caldo de cultivo para muchas de estas rupturas y muchas de estas tusas, porque, claro, las conversaciones sobre salud mental son importantísimas, pero se llevan a lo personal y lo estamos es completamente despolitizando. Esto tiene que ser un asunto de salud pública, de acceso para todas las personas, no un tema de que a ti te tiene que cuidar tu amiga porque ella te va a salvar, ¿no, amiga? Quizás de lo que tenemos que estar hablando es de acceso a servicios especializados de salud Sí. mental para todas las personas, porque es que incluso hablar de salvar, de sanar, me parece tan difícil en estos ámbitos, o sea, esto es un ámbito de la salud y estamos psiquiatrizando o no sé cómo decir, patologizando las amistades y eso es maluquísimo. No, y hablar con tus amigas no es lo mismo que ir a terapia. Está bien hablar No, con tus amigas, estás dejando ir tus emociones, estás buscando empatía, estás buscando apoyo, estás buscando perspectivas incluso si tú quieres. Pero hablar con las amigas no reemplaza ir a terapia, ni tienen tus amigas el rol de tu terapeuta, que tienen que darte terapia en un momento X o Y. Hey, si tu amiga no es psicóloga, incluso si tu amiga es psicóloga, sería muy poco ético que te estuviera prestando ese tipo de servicios y si no es simplemente irresponsable. Eh, ahora, ahora que te pregunté si había una manera de navegar la tusa, yo creo que uno tiene que preguntarse, ok, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo y qué hizo ella? O sea, ya sé en qué la cagó ella, porque obviamente la estás odiando, pero también, ¿qué hiciste tú? ¿En qué la cagaste tú? Mi siguiente pregunta es, incluso si la cagaste,
¿crees que habrías podido hacer las cosas de otra manera? Y de pronto hay que tener un poquito de resignación, pues a veces le da a uno nostalgia, a veces da tristeza, a veces le vuelve a dar uno rabia, pero está bien, la gente también tiene derecho a no querer ser amigo de uno. Y eso es normal. O sea, me pasa con Carlota que juega en el parque y ella llega súper amable y les dice, hola, soy Carlota y soy muy amigable. Y hay niños que no quieren jugar con ella. Yo le digo, pues no importa, tú hiciste lo tuyo, que era decirle que si querían jugar contigo, si no quieren hacerlo de vuelta, por la razón que sea, pues no pasa nada, no es personal. Simplemente la gente tiene derecho a decir con quién quiere jugar. Y creo que eso es difícil de entender incluso cuando somos adultos, mira. Sí, yo creo que hay que desobligarse un poquito, sacarse la cabeza del ombligo y dejar de creer, porque siento que muchas de las rupturas van por ahí, ¿no? Como no soy el centro del universo de la otra persona en el No, momento que me necesitó. A no mí, Ana, recordó mi cumpleaños. pucha, todos tenemos el cerebro frito, el Sí. cerebro frito por las redes sociales. A duras penas me acuerdo del mío, pero bueno, intento acordarme. Pero creo que hay que hablar más y hay que desdramatizar un poquito. Yo creo que cortarle el drama primero. Oye, la semana pasada una amiga, no la voy a echar al agua, una amiga me escribió un mensaje así en un tono súper dramático bueno, esta amistad no se acabó, no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿De qué me estás hablando? Claro, no sé, en algún momento yo estaba muy embalada con muchas vainas y quizás no presté atención a algo que que me estaba diciendo, que estaba sintiendo, y ella sobredimensionó mi embaladez y se empeliculó en que esta amistad se estaba acabando. Y pues nada, afortunadamente corté el drama. Le dije, amiga, te quiero mucho. Desempeliculemos esta situación porque no sé qué me estás hablando. Quizás hay un asunto de comunicación, de conversación que sí nos falta ejercitar más. O sea, la verdad es que a las mujeres toda la vida nos han dicho que no seamos amigas, que no tengamos estos niveles de complicidad, que no estemos chismoseando con la otra, perdiendo el tiempo hablando con las otras mujeres en vez de estar haciendo las labores del hogar. Oigan, porque la amistad entre mujeres ha sido muy política, ha sido espacio de alianzas, de rebeldía, de revolución, de todo. Entonces, es contraintuitiva, ¿no? Entonces, claro que hay que ejercitar ese músculo porque no nos lo han enseñado a ejercitar. Y ahí yo creo que hay un enorme potencial político, y por eso escribí ese libro, pero pasa por mucha praxis. Entonces, nada, creo que ahí hay un trabajo de campo enorme que hacer, pero también de desenchufar ese clic, ¿no? ¿Por qué me está produciendo esto? No sé, tener esas conversaciones y hablarlo en lo público, que nosotras estamos haciendo un podcast sobre la amistad y sobre las tusas de mujeres, que no somos las únicas que lo hemos hecho, por supuesto, que estemos escribiendo libros sobre esto, que haya mejor representación en las series, en el cine, que haya grupos de mujeres escribiendo canciones sobre la amistad entre mujeres desde un lugar complejo, no desde un lugar romantizado. O sea, pasa por todo eso y estamos en ese momento. Y creo que también necesitamos para tener mejores amistades hacer un trabajo en nosotras mismas. Y lo que estaba como exigiéndole a los demás era algo que en últimas tenía yo que darle a mí misma. Tenía que darme a mí misma, pero a eso uno solamente llega, Mérica, con mucho tiempo, terapia, trabajo, errores, cagadas, años, porque, o sea, porque la experiencia solo te da o sea, la experiencia solo te la da la experiencia. Entonces, eso a veces se demora. También creo que puede ser que uno más joven, o sea, también creo, ahora una pregunta de lo que vamos a hablar es cómo hacer amistades adultas. Y creo que, por ejemplo, esa necesidad, esa ansiedad, ese estar tan apegado a los amigos cuando uno está en el colegio, cuando uno está en la universidad, que tiene todo ese tiempo libre y los amigos son todo, es comprensible, pero a medida que uno va llegando a la adultez, pues el trabajo ocupa mucho más tiempo en lo que es tu vida diaria, está la familia, están otras cosas, están una cantidad de problemas que son, o sea, yo no puedo, por ejemplo, decir, vamos a parchar un domingo por la tarde, hacer nada indefinidamente, solo estar en la misma casa y pasar la tarde juntos, como hacía yo con mis amigos en la universidad.
Y a veces esas como que expectativas continúan, no hay gente que no sé, que no está tan ocupada como otros, que tiene como expectativas así, y me parece que esa es de las cosas que salen mal también. Hay algo que me parece apasionante de la amistad y es que si te fijas, los otros dos grandes vínculos, amor romántico o amor de pareja o de trieja o lo que quieran, y familia nuclear, son dos instituciones, bueno, hablemos de familia y de matrimonio, dos instituciones que sostienen unos sistemas Claro, opresivos, que están atravesados por muchas violencias. Mira que la amistad no los sostiene tan conscientemente o de una manera tan funcional. Quizás por eso ha estado como también ahí, tan huérfana, tan en el medio, tan libre, como tan sin manuales. Y eso es maravilloso. no sé, ahora que dices que qué sistemas de poder sostiene la amistad, no, yo sí pienso que la amistad sostiene cosas como sistemas de clase. Claro, pero espera, Eh, no es un sostenimiento, o sea, no es, por eso digo, no tan directamente, porque de hecho uno de Ujú. los problemas y por donde se rompe la mayoría de amistad es porque inconscientemente esas primeras amistades de muchas de nosotras son pactos de clase y de raza, porque Sí, tú piensas que estás, claro, que estás creando unos vínculos muy libres, el primer vínculo libre después de la familia, que es completamente constructivo desde lo identitario, o sea, empiezas a ser una persona por las relaciones sociales que estás construyendo libremente, pero ese libremente está condicionado a unos contextos. Y todas las amistades pasan por esos contextos, de clase, de raza, de barrio, de un montón de vainas que no somos conscientes hasta mucho, mucho, mucho más adultas. Entonces creo que pasar por ese estado de conciencia también permite que ya haya una elección en si se sostienen o no se sostienen esos pactos. Y ahí es donde está el quiebre, ¿no? Con los otros vínculos, porque tú finalmente sí puedes o tienes, o sea, tú necesitas en el sistema capitalista de la familia nuclear para sostener el trabajo claro. no remunerado y del amor romántico para hacerlo, de la amistad no. La amistad inconscientemente puede mantener estos pactos de clase y raza, pero también los puede romper. Y, y yo creo que muchas amistades se rompen por la clase, ¿sabes? Cuando Sí, total. hemos tenido amigas que quizás Me ha son pasado. bastante, me ha pasado, bastante más privilegiadas, que están acostumbradas, por supuesto, a ser, a que, no sé, a tener unos tratos o unas condescendencias o sí, a unos contextos que no reconocen las realidades de otras amigas, otras personas que trabajan, que son clase trabajadora, que son madres, que sostienen unos hogares, que ejercen distintos trabajos de cuidado, que tienen múltiples labores y que no tienen suficiente, o sea, que no tienen todo Sí, el total. tiempo que quizás sus entornos sociales han tenido para dedicarles. Eso para traer un mínimo ejemplo de un caso en el que muchas de esas amistades se rompen por la clase. Hay muchos otros, mucho más dramáticos, por ejemplo, a qué lugares podemos ir, vamos de vacaciones, vamos a un restaurante, etcétera, donde nos encontramos, movilidad, derecho a la ciudad, sin hablar, por supuesto, de capacitismo, de, bueno, eh, de muchos otros factores que atraviesan las amistades. Pero a lo que voy es a que en serio familia nuclear y amor romántico sostienen institucionalmente, directamente, los sistemas. La amistad no, y por eso es tan rebelde o tiene un potencial de tanta rebeldía y por eso me parece terrible empezar a ponerle las mismas taras, ¿no? El mismo nivel de Chernobyl que teníamos en el amor romántico, por ejemplo. Y está, ¿sabes? La ruptura política, ahorita que tú lo mencionaste, pero no lo profundizaste, hagámoslo ahora. Pensé en mi primera mejor amiga de primaria, de verdad éramos uña y mugre, y en el colegio hicieron unas votaciones falsas, como porque eran las presidenciales, entonces nos pusieron en el colegio a votar. Y ella votó por Pastrana y yo voté por Samper. Claro que Eh, sí. sí, éramos muy bebés, pero lo que miro yo en retrospectiva de eso es que en ese momento nos alejamos porque yo era de izquierda y ella, bueno, no es que Samper fuera de izquierda, pero
a lo que, para donde iba yo políticamente era hacia allá, y ella era de derecha. Mucho tiempo después nos volvimos a hablar, hoy somos muy buenas amigas, es una persona que yo quiero y respeto mucho, y pienso que aunque tenga unas posturas más conservadoras, yo no diría hoy que es de derecha, sino digamos socialmente tiene posturas más conservadoras, pero de pronto en otras cosas no. Pero me acuerdo que hubo esa ruptura política, siendo unas niñas, bebés, eso ya estaba empezando a pesar. Y pienso que el hacer conciencia política es un reto para las amistades que uno tiene, porque hay amistades que no lo van a sobrevivir. ¿Qué vas a decir? Acá tenemos unas diferencias políticas que son inconmensurables, ni siquiera tolerables, ni siquiera puedo hacer como que no las veo, y acá se va a romper esta amistad. Eso pasa mucho también. Muchas de esas amistades se forjaron en momentos fundacionales de la vida, donde estábamos teniendo nuestras primeras veces, nuestros primeros besos, nuestros primeros enamoramientos, nuestras primeras grandes peleas, la primera borrachera, todos esos primeros dramas. O sea, esto como que, no sé, uno puede tener mucha teoría en la cabeza, pero hay algo de la memoria emocional que siempre va a estar ahí. Y que a menos que haya pasado algo muy violento, muy horrible, que hayan sido una mierda de amigas, uno, esa nostalgia se sostiene en un cariño muy genuino. No sé, creo que por eso seguimos siendo amigas a pesar de distanciamientos y a pesar de momentos y posturas distintas. Son Don, lo que queda de una versión de nosotras que ya no somos. Son como una memoria viva de esa persona que fuimos, de la que de pronto ya no queda ni rastro, pero que ella sabe que nosotros sabemos que fuimos. pero el rastro es ese cariño que uno tiene inexplicablemente por esa persona. Y yo creo que desde ese cariño uno puede tener esas conversaciones difíciles y de pronto Sí, convencer alguna a la otra, no sé. Otra cosa que funciona y que creo que tiene mucho que ver con las amistades que estamos teniendo en la adultez y en mi caso, amistades AF, DF, antes del feminismo, después del feminismo, ajá. es la madurez con la que llegamos también a la amistad, ¿no? Y la madurez que traemos. Y que yo creo que se construye también desde los otros vínculos. Uno gestiona también emocionalmente con la familia, con nuestros esposos, con nuestras parejas, quienes son madres, las hijas, las hijas. Esa madurez es un proceso, se construye. Sí. Y creo que es, en la mayoría de los casos, lo que le falta a esas amistades que se rompen tan fácilmente, ¿no? Hagámonos cargo de nuestras emociones y de nuestras empeliculadas y de nuestras expectativas en la amistad y en todos los vínculos, porque si no, pues nos vamos a la mierda y qué drama vivir. Ahora que dices sobre cómo la experiencia y la madurez en una amistad, esa es una de las razones por las que ChatGPT no es tu amigo. Es porque ChatGPT no ha vivido nada, no le han roto el corazón, no siente. O sea, me han contado historias de gente que le dice cosas a ChatGPT y dice, siento mucho por lo que estás pasando, es muy valiente que me digas eso. No, no sientes mucho que le esté pasando esto porque eres un robot. Necesito hablar con una persona humana real, que de pronto me va a decir algo que no quiero oír, que de pronto me va a decir un consejo equivocado, pero que por lo menos me va a decir algo que está pasado por su experiencia real de ser un ser humano y tener sentimientos, dilemas y problemas en la vida. Y creo que me angustia mucho que eso se empiece a perder. O sea, yo pensaba que esto no pasaba tanto como pasa, pero me he enterado de muchas cosas últimamente y de verdad que me tiene un poco impactada. No, nadie creía en esta angustia posapocalíptica que yo traía desde el año pasado. Y es el tema de ChatGPT, que publicamos un artículo en Volcánicas, las invitamos a leerlo, una columna que se llama ChatGPT no es tu amigo ni tu terapeuta, y habla de esa crisis de soledad y de esa crisis de los afectos y de esa dificultad que tiene mucha gente para tener relaciones que no sean parasociales, tener relaciones reales, complejas, que se construyen, que se cuidan, que pasan por momentos duros. Y es esto, ¿no? Esta necesidad de afirmación
y de disponibilidad. Estamos muy mal acostumbradas a las redes sociales, a la inmediatez. Y amigas, ChatGPT nos está fritando el cerebro, estás poniendo otra cosa que piense por ti y a que gestione tus emociones por ti. Nada bueno va a salir de ahí, absolutamente Nada. nada bueno. Entonces, creo que sí es urgente que salgamos de las pantallas a ejercitar ese músculo de la amistad, y trabajarlo con lo difícil que es. Mucha gente nos está preguntando cómo puede hacer amigas en la adultez. A mí me duele mucho en las conversaciones, en las presentaciones del libro que estoy haciendo, ver chicas tan jóvenes en sus 20 earlys, en sus primeros 20, decir que no saben cómo hacer amigas por fuera de las pantallas. Y pues hay una crisis ahí que va a tener unas repercusiones generacionales gravísimas, Sí. pues ya las está teniendo. O sea, ya hay gente que se está muriendo y hay gente que realmente cree, le hace preguntas que debería estar rebotándose con sus amigas. Hay un aparato que no tiene memoria emocional, que no tiene emociones, que no tiene conciencia, que no tiene un faro moral de nada. Hay un problema muy grande y es que primero la gente cada vez tiene menos tiempo porque toca trabajar más porque estamos pauperizados todos. Y dos, ya no hay terceros espacios, hay menos posibilidad de conseguir conocer personas desconocidas en un bar. A medida que una de las dificultades con hacer nuevas amistades cuando uno es adulta es que tiene menos tiempo de ocio, menos espacios de ocio, y también uno ya está más chocho, viejo y mañoso, entonces también tiene menos tolerancia para cambiar ideas, formas de hacer las cosas, hábitos. O sea, siento que la mayoría de las amigas que tengo de la vida adulta son o por el trabajo, que me ha dado afortunadamente muy buenas amigas, y por carnavales. Es el otro espacio donde siento que en la adultez conozco gente nueva, sí. Sí, tienen que ver los factores estructurales que estás mencionando y que cada vez hay menos tiempo para el ocio, y por eso hay que defender y recuperar los espacios de ocio y la fiesta como un espacio político. Hay que buscarlos y hay que propiciarlos, oigan, hay que abrirlos. No puede ser que además la gente está volviendo el trabajo de su personalidad. Eso es otro dramón de nuestros tiempos y generacional, que me parece que vale la pena hablar en otro espacio, en otro capítulo. Pero A veces hay que agendar. a veces hay que Ah, agenda. Catalina agenda en su calendar fiesta. sí, Nos vamos a ver, sí. Ita, voy a Bogotá en tal fiesta, me pone en el calendar. Comida, vamos a comer. Bueno, sí, si funciona el calendar, pónganlo en el calendar. Para mí es no negociable tener estos espacios. Y hay algo muy grave también que está pasando ahí, es que a falta de estos espacios, hay gente capitalizando y mercantilizando estas ausencias y estas crisis. Y entonces no solamente tenemos a las aplicaciones románticas capitalizando la crisis de los afectos, sino también a gente vendiéndote espacios para hacer amigas o retiros espirituales de amistad. Oigan, esto me parece una de las grandes estafas de nuestros tiempos. Así no se construyen las amistades, además todo atravesado como por marcas, branding. Ven a ser amiga tomándote Sí. una bebida de esta marca. Chica, no, huye, porque estás metiendo plata en estas vainas en vez de conectando y no sé, claro, la plata es otra barrera de acceso en las amistades, y la gente gasta mucho para salir a citas y a vainas. Pero, oye, eso es una estafa piramidal, no sé, ¿qué piensas tú? En Ciudad de México hay cenas para comer con desconocidos y conocer nuevas personas, y tú pagas para ir a esta cena a comer con desconocidos. Bueno, yo quiero decirles que yo también he ido a cenas con desconocidos durante toda mi vida, cuando estaba recién llegada a México, en mis 20s, etcétera, sin pagarle a nadie. Entonces me parece muy loco que algo que era normal, como ir a una cena en donde había personas desconocidas, de pronto tenías una amiga y no conocías a los demás y ahí llegaste y hablaste con gente, ahora sea algo a lo que tú tienes que pagar para ir, cuando eso simplemente era, hey, ¿quieres salir a comer? Bueno, puedo, voy, ya. Me parece que eso es muy fuerte, y lo que a mí me preocupa de que haya un lucro de por medio
es que ahora la persona que te está prestando este servicio de friendship experience no puede confrontarte, no puede decirte, ay, ya me hartaste, deja de hablar de ese man, tienes un sirirí que tienes que cambiar de tema, no puede decírtelo, porque tú le estás pagando. Entonces, esta persona todo el tiempo va a tener que sonreírte, decirte, te abrazo, te abrazo. Seguro todos están mal y tú estás bien, eres mejor de lo que crees, porque le estás pagando por ese servicio. Entonces, de nuevo, yo voy a volver a que a mí lo que me parece más bello de la amistad es que una persona con su limitada cantidad de tiempo que tiene en su vida y de atención, ha decidido pasar este tiempo conmigo sin ganar nada a cambio más que el placer de pasar este tiempo juntas, sin más que eso, me parece. Mira, me parece un delirio que se estén vendiendo experiencias de amistad y que la gente las esté comprando y creyendo que, o sea, tú estás pagando porque te den la sensación, la falsa sensación, la ilusión de una amistad o de una conexión o de un potencial construir algo. O sea, te están haciendo la misma de ChatGPT, pero en persona. Ahora, ¿qué te recomiendo? Clubes de lectura. Mira, espacios de conversación donde puedan tener algo en común, salir al parque, ir a las articulaciones feministas, a las asambleas, Sí. a las charlas de, no sé, de un libro. Pues estoy hablando de clubes de lectura porque, nos gusta leer, pero encuentra algo que te guste, encuentra un espacio, no sé. Pero no estás pagando por la experiencia de la amistad, ¿sabes? Eso me parece de lo más deprimente, degradante a lo que pueden llegar nuestras habilidades sociales o nuestro potencial de afectos. Y una cosa que me parece muy importante y es que para hacer comunidad hay que tener incomodidad en algún punto. Que tu vecino puso la música durísimo, bueno, pues hoy te la aguantaste y mañana tu vecino se la va a aguantar por ti y eso va a ser la convivencia. Que tu amiga no te gusta que hace X, Y. Te quiero decir algo, tu amiga tiene efectos, así como tú. Estás segura que a tu amiga hay un montón de cosas tuyas que le cagan, pero ella dice, bueno, pues es esto, pero tiene otras cosas que me parece que son valiosas y puedo vivir con esos defectos porque no estoy esperando una perfección y a veces las cosas van a estar aburridas, a veces van a estar más intensas, más cercanas, a veces no, pero yo pienso que tener el espacio para incomodarse es ese músculo social que tenemos que ensayar y practicar. Y eso solamente se logra estando con otras personas. Y la única manera que uno no se vuelva una vieja insoportable es que viva la incomodidad de estar con otros seres humanos. Es que cosas que intolero, bueno, el tema de ChatGPT es uno y la mercantilización de las amistades es otra, es el daño que esto le hace al tejido social, esta pérdida de habilidad social o por lo menos de esfuerzo, tiene un impacto pues gravísimo en la construcción de comunidades más amplias y lo único que puede resistir en este momento al embate de la ultraderecha, de los fascismos, de todas estas narrativas ultraconservadoras que están conquistando los algoritmos, es la comunidad, es que tengas una comunidad fuerte y la puedas hacer expansiva y que realmente se movilice por el bienestar colectivo, ¿no? Por el bienestar de todas las personas, no por estas políticas de bienestar de tipo wellness, en las que ya también cayó la amistad por ahí y te lo cobran, que es también una narrativa de ultraderecha por donde se metió todo, ¿no? Se metieron tradwives, se metieron hombres de valor y gente, no sé, lo que tenemos para resistir en gran parte es eso, son esas microcomunidades que tenemos, esas pequeñas colectividades y por donde se repara el tejido social es por ahí, creo yo, no sé. Estamos de acuerdo. Ita, dime cuáles son para ti las 4 cosas que tiene que tener una buena amistad. Bueno, para mí está por supuesto la confianza, la transparencia, una. Comunicación, poder hablar, poder tener conversaciones adultas, maduras, difíciles a veces. Y creo que la admiración para mí es un no negociable. O sea, yo noto que cuando pierdo la admiración por otra persona, se me cae cualquier interés emotivo
emocional, De afectivo que pueda acuerdísimo. tener. Trátese de una amistad o de un romance también, ¿no? Admiro mucho a mis amigas, las admiro a todas desde distintos lugares, en distintas dimensiones. Tengo claro que hay una relación de admiración y que por lo general esa admiración es mutua. Tengo tres ahí, me falta una. Déjame pensarla más, dime las tuyas. Bueno, te quiero decir que coincidimos en dos que para mí estaban de primeras. La primera es honestidad y dos, admiración. Yo también siento que estoy enamorada de mis amigas. Pues uno hace amigos de alguien, se hace amiga de alguien porque te pareció que era admirable, interesante, divertida, porque sientes que tiene algo que le trae a tu vida, que sientes que la mejora. Entonces yo también me voy mucho por el lado de la admiración. Mis amigas son todas muy talentosas, muy inteligentes, muy divertidas y guapas, con estilo, chistosas. Entonces como que eso me parece a mí que es clave. Yo necesito que haya unos valores comunes, como me parecen importantes los derechos humanos, eso es un básico. No estoy tratando de apoyar a ningún movimiento que quiere activamente quitarle derechos humanos a otras personas, como el terfismo o la gente que se está poniendo fascista con la migración o que dice cosas racistas y no recibe que yo le diga como, hey, porque tengo amigas que no están pues súper deconstruidas, pero que ni siquiera me reciba un, hey, eso que acabas de decir, creo que hay que reformularlo porque lo que está debajo es esto y esto y esto que está mal y que yo no pueda decirle, me parece grave. Me parece que eso es muy complicado si no se va a dar. Otra cosa que yo iba a poner acá es un piso común. Bueno, algo tenemos que tener en común, además de caernos bien. Tenemos un hobby similar, nos gusta leer el mismo tipo de libros, trabajamos en la misma cosa, nos gusta oír el mismo tipo de música, ir al mismo tipo de fiestas. Algo tiene que haber ahí de lo que uno se pueda agarrar, porque si no me parece que es una cosa muy difícil de sostener. Hay gente que uno le cae bien, pero pues no alcanzas a armar una amistad ahí, pues porque no tienes ese piso común. Y la quinta cosa, porque me salieron cinco, es la flexibilidad. Yo pienso que tiene uno que ser suficientemente flexible para acomodar los defectos y las incomodidades de nuestras amigas. Todas tienen defectos, ninguna no tiene defecto. Y tú también lo tienes, o sea, y yo también. Entonces, hay que tener flexibilidad con esos defectos, tener aceptación con que cada amiga, con esas cosas espectaculares que viene con un set de problemas y defectos, no se calla, es monotemática con ciertas cosas que le apasionan un montón. De esas, por ejemplo, tengo un montón de amigas. Está bien, todas tenemos nuestras vainas y hay que tener suficiente flexibilidad para acomodar tanto los defectos de los demás como los momentos en los que están en la vida. Tu amiga se enamoró y decidió ignorarte por 6 meses, no te volvió a contestar el celular y no se volvió a aparecer porque está perdidamente enamorada de su culo nuevo. Pues sí, marica, eso pasa, se enamoró, tú también te has enamorado y te has perdido, y luego si eso sale mal, uno está aquí para recibirla y abrazarla, si sale bien, para celebrar esa, bueno, no pasa nada, o sea, eso también te va a pasar a ti porque todos tenemos vidas complicadas y pienso que hay que acomodar esa flexibilidad. Tu amiga es una mamá, esta queja lo oigo mucho, mi amiga ahora es una mamá y entonces siempre me cancela las visitas, nunca llega y ya no hace planes conmigo. O sea, obvio, porque es mamá. O sea, más bien tú dile, jueputa, ¿en qué te ayudo? ¿Qué cosa tienes que hacer que yo te pueda acompañar a hacerla? Y así pasamos un tiempo juntas mientras tú estás resolviendo esa vaina de ser mamá. Como que esa gente que se queja de que las mamás no somos amigas presentes, que estamos poniendo el esfuerzo y el tiempo para no, güey, estamos tratando de mantener a un bebé vivo. Y ya, eso es la razón y creo que tenemos que acomodar esa flexibilidad también, me parece muy importante. Voy a recoger los cinco míos porque creo que dijiste uno que es fundamental para mí y ya van en cinco. Honestidad, comunicación,
Madurez, creo que lo voy a poner como un punto aparte porque últimamente creo que hace falta ejercitarlo y nombrarlo y trabajarlo de ida y vuelta. Y un piso común de valores, o sea, no tenemos que estar de acuerdo en todo, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero hay unos fundamentales no negociables y creo que los derechos humanos están ahí. Sí. Y ya está, eso fue. Bueno, terminemos. Recomendaciones. Terminemos con Di. algunas recomendaciones de bibliografía, que siempre en todos los capítulos nos piden bibliografía que vamos regando por ahí, que algún día recogeremos en un carrusel o algo, lo prometemos. Cuando acabemos esta temporada lo podemos hacer, porque somos dispersas. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, para leer sobre amistad, mi primera recomendación va a ser mi libro, Las mujeres que luchan se encuentran. El quinto capítulo de este libro es el capítulo sobre el amor. Y lo más, aquí está, con esta ilustración de Luisa Castellanos. Y gran parte del capítulo del amor y los afectos se trata sobre la amistad, entonces se los recomiendo mucho. Les recomiendo también este libro de Marilyn Yalom que se llama The Social Sex. No sé si está en español, pero es una historia de la amistad entre mujeres. Por supuesto que esta es una historia de la amistad entre mujeres blancas. Pero creo que de todas maneras es una perspectiva muy interesante. Y el tercer libro del que les recomendaría, que yo espero escribirles un ensayito antes de que se acabe el año, es Conflict is Not Abuse de Sarah Schulman. Ella habla mucho de cómo cuidamos nuestros vínculos al interior del activismo, y un poco lo que ella dice es que a veces por no tener las herramientas para lidiar con el conflicto entre pares, lo nombramos abuso y decimos, está siendo violenta, y escalamos un conflicto que de verdad no era un abuso, solamente era un conflicto. Miren, si no hay una desigualdad de poder, esto se llama conflicto, no abuso. Cuando hay una desigualdad de poder, entonces podemos empezar a hablar de abuso. Entonces, a veces, si tu amiga se porta como una mierda contigo, de pronto solo es conflicto, de pronto no es abuso. Y un llamado de Sarah Schulman es a lograr hacer esa diferenciación y no escalarlo cuando no toca, porque así estamos como rompiendo muchos de nuestros vínculos innecesariamente. Y el conflicto es normal, es una parte normal de la experiencia humana. Si no hay conflicto, hay algo raro porque nadie es igualito. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y me parece fundamental la conversación de poder. Y casualmente, por ahí también creo que yo he logrado identificar unas amistades que ocupaban lugares de poder económico, cultural, social, pues más altos y que exprimían un poco también desde la instrumentalización del cuidado sin tener en cuenta las realidades de quienes no tienen y no ocupan ese poder y por supuesto no tienen Same. ese tiempo disponible para estar pendientes, ¿no? Me parece clave. Ahora, yo con mis libros voy a recomendar los mismos de siempre. Perdón. Si queremos Sí, leer ficción de amistad, oigan, Elena Ferrante, la amiga espectacular. estupenda, léanse los 4 volúmenes de la saga Dos Amigas. Y si no los quieren leer, vayan y vean la serie que está en HBO, creo que está, o en Prime o en HBO, no sé. Y por supuesto, autopromoción. Escribí un libro, la mitad sobre los afectos, la mitad del libro va sobre la amistad y gran parte sobre la tusa de amistad y sobre estos contextos estructurales que atraviesan las amistades y de todas estas conversaciones que tenemos entre amigas, que también me parecen una fuente importantísima de conocimiento y ojalá más autoras escribamos más sobre la amistad entre mujeres. Creo que falta mucho esa representación. Es un lugar primordial, político y fundamental en este momento de la historia para nosotras, para las sociedades, para recuperar el tejido social y para no dejarnos cooptar por los discursos de ultraderecha. Entonces,
Un abrazo y un beso a todas las amigas que aguantan, que resisten, que construyen, que pelean y que se aguantan la incomodidad para seguir construyendo esas amistades. Ay, un saludo a todas mis amigas que siempre me recuerdan quién soy y que me regresan a la persona que me gusta ser. Y anímense a salir de las pantallas, a buscar esas amistades si no existen, a crearlas, a construirlas, a no pagar por las experiencias de amistad, por favor. A mí mi abuelita me decía que las cosas suceden afuera de la casa. Totalmente, sí. Entonces, uno tiene, si uno quiere que sucedan cosas, tiene que salir de su casa. Exacto. Dice, sí, la que nunca sale de su casa, pero soy consciente de que hay que hacerlo. Pues gracias por acompañarnos hasta acá, a quienes nos acompañaron hasta acá. Y dejen sus Nada, comentarios, cuéntenos sus chismes, suscríbanse. cuéntenos sus tusas de amistad en los comentarios, que nos interesa mucho leer si este capítulo resonó con algunas de ustedes. Y escuchen este podcast con sus amigas. Así que nada, nos vemos en el próximo.